Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Capítulo. Los principales pilares del Islam son 5. Testificar que no hay Dios sino Dios y que Muhammad es su mensajero. Rezar, pagar la zakat, la limosna obligatoria, ayunar el mes de Ramadán y cumplir con los ritos del Hajj para quien tiene la capacidad de realizarlo. El primer de los pilares, sin el cual los demás de las adoraciones no son válidas, es testificar que no hay Dios sino Allah, que el único que merece ser adorado es Allah. Testificar es creer firmemente en su corazón y pronunciar con la lengua que el único que merece ser adorado es Allah. Nadie merece que nos sometemos de una total sumisión sino Allah subhanahu wa ta'ala. Y que Muhammad, quien es el hijo de Abdullah, este hombre árabe, es su mensajero, enviado a toda la humanidad. Testificar que Muhammad es el mensajero de Dios es creer firmemente en su corazón y pronunciar con la lengua que Muhammad es el mensajero de Dios, Muhammad, Abul Qasim, Rasulullah, el profeta de Allah. El segundo de los pilares, ¿cuál es el más importante después de reconocer la existencia de Allah y del profeta Muhammad? Es rezar los 5 rezos en sus tiempos. Rezar es una obligación, forma parte de las obligaciones, forma parte de los principales pilares del Islam. El tercer pilar es pagar la zakat, la limosna obligatoria. Existen varios tipos de zakat, entre ellos la zakat del fin del ayuno, zakat al-fitr. La zakat, que sea la zakat del fin del ayuno, o bien la zakat sobre el oro y la plata, es un deber darla a los que tienen derecho en ella únicamente. El cuarto pilar del Islam, el cuarto pilar de los principales pilares del Islam es ayunar el mes de Ramadán. Ramadán es el nombre de un mes, uno de los 12 meses lunares. Ramadán es el 9º mes lunar. Es durante este mes bendito que los musulmanes ayunan durante todo el mes. El quinto pilar del Islam es la peregrinación, el Hajj. Cumplir con los ritos del Hajj es una obligación para quien tiene la capacidad de realizarlo. Los principales pilares de la fe son 6. La creencia en Dios, sus ángeles, sus libros, sus profetas, el día del juicio y en la predestinación del bien como del mal. La creencia en Dios es una de las condiciones para ser un creyente. Creer en Dios, Allah, el único, el que no tiene socio, el que no tiene principio a su existencia, el que no tendrá fin, el que no se asemeja a lo que ha creado, el que no necesita a sus criaturas. Allah Ta'ala no es un cuerpo y no se asemeja a los cuerpos. Creer en Dios y en sus atributos. También creer en los ángeles de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solo Allah Ta'ala conoce el número de los ángeles. Jibril alayhi salam es el ángel encargado de la revelación. Bajaba al profeta Muhammad y a los demás de los profetas para enseñar la revelación de Allah Subhanahu wa Ta'ala. También tenemos Mikail, el encargado de la lluvia. Tenemos a Azrail alayhi salam, el ángel encargado de recoger el alma. Y tenemos a Raqib y Atid, los ángeles encargados de apuntar los actos, los dichos de los seres humanos. También tenemos a Munkar y Nakir, los 2 ángeles encargados de la interrogación en la tumba. Bien Israfil,
el ángel encargado de soplar en el buq el día del juicio. Para ser un musulmán, para ser un creyente, tenemos que creer en los libros, en todos los libros revelados a los distintos profetas en sus distintas épocas. Los más conocidos de los libros son el Injil, cual fue revelado al profeta Isa alayhi salam, Jesús. Nos referimos al Injil auténtico. No nos referimos a estos libros que suelen vender los mercadillos hoy en día. Aquellos venden libros falsificados. No es el Injil, no es la Biblia auténtica revelada al profeta Jesús alayhi salam, este profeta musulmán. También el Taurat es uno de los libros conocidos, famosos. Es el libro revelado a Moisés, Musa alayhi salam. También tenemos el Zabur, revelado al profeta Daud. Tenemos también el Corán al-Karim, el libro revelado al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en el idioma árabe, el idioma del mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Es un deber y es una condición para ser un creyente de creer en todos los libros de Allah subhanahu wa ta'ala. También es una condición para ser un creyente de creer en todos los profetas de Dios, empezando por Adam alayhi salam y terminando por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Es una condición y una obligación de creer en todos los profetas, que sean profetas mensajeros o profetas. Todos los profetas eran musulmanes. Todos los profetas llamaron a la misma religión, la única religión aceptada por Allah. Creer en ellos es una condición para ser un creyente, que sea el profeta Adam, Shith, Idris, que sea el profeta Noé, o bien el profeta Abraham, o bien el profeta Ismael, o bien el profeta Jesús alayhi salam, y también el último profeta Muhammad. Es una condición de creer en todos los profetas, que todos llamaron a la misma religión, reconocer la existencia de Dios y creer en el profeta de su temporada. Para ser un creyente hoy en día, para ser un musulmán, hay que creer en todos los profetas. Hay que creer en el profeta Muhammad para ser un creyente. Si la persona no reconoce la profecía del profeta Muhammad y reconoce la profecía, por ejemplo, del profeta Jesús, esa persona no es un creyente. Para ser un creyente hay que reconocer la existencia del último profeta, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. También es una condición para ser un creyente de creer en el día del juicio y también de creer en la predestinación del bien tal como del mal, de creer que todo lo que ocurre en este bajo mundo, que todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará está predestinado por Allah subhanahu wa ta'ala. Todo lo que pasa, pasa por su voluntad, por su sabiduría y por su creación. Que todo lo que ocurre, que sea el bien, tal como los actos de obediencia, de rezo, ayuno o lectura del Corán, y también lo que ocurre del ser humano, tal como los pecados o el descreimiento o la injusticia, esos tipos de actos feos, reconocer que ocurren por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ordena de hacer el bien y prohíbe hacer el mal, que Allah subhanahu wa ta'ala acepta los actos de bien y no acepta los actos de mal, que recompensa a la persona por cumplir los actos de bien y amenaza del castigo la persona que hace el mal, como matar injustamente. Todo ocurre por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, por su predestinación, y es una de las condiciones para ser un creyente, decir que todo ya está escrito encima de la tabla preservada, que todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará ya está predestinado y escrito, que el ser humano tiene la voluntad de hacer el bien o de hacer el mal, pero su voluntad está bajo la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. El significado de no hay Dios sino Dios
es: nadie tiene la capacidad de crear excepto Allah. Es decir, el único que tiene la capacidad de crear, de hacer salir de la no existencia a la existencia, es Allah. El único capaz de crear es Allah subhanahu wa ta'ala. Todo lo que entra en la existencia por la creación de Allah, que sean los seres humanos o los actos de los seres humanos, que sean los actos voluntarios de los seres humanos o los actos involuntarios de los seres humanos. Todos los actos entran en la existencia por la creación de Allah Ta'ala. Allah él mismo dice en el Corán el Karim: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, lo cual significa: Dios es el quien os ha creado y ha creado lo que hacéis. Sería incorrecto de creer que el ser humano tiene la capacidad de crear, es decir, de hacer salir de la no existencia a la existencia. Esto es totalmente en contra de la creencia musulmana. El único que tiene la capacidad de crear es Allah. El ser humano tiene una voluntad bajo la voluntad de Allah. Y el único creador es Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto deja de entender que nadie merece ser adorado excepto Allah. El único que merece ser adorado es Allah ta'ala. El único que merece la total sumisión es nuestro creador, Allah ta'ala. Un ser humano, sea quien sea, no merece ser adorado. La tierra no merece ser adorada, el sol, la luna, las estrellas, absolutamente nada y nadie merece ser adorado excepto Allah Ta'ala. El significado de Muhammad es el mensajero de Dios es que Muhammad, quien es el hijo de Abdullah, hijo de Abdul Muttalib, hijo de Hashim, de la tribu de Quraysh, es el siervo de Allah y su mensajero enviado a toda la creación de los jinn y los humanos. Decir que Muhammad es el mensajero de Dios es creer en el corazón firmemente y decir por la lengua que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este hombre árabe, es el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Su padre se llamaba Abdullah, su madre se llamaba Aminah radiyallahu anhuma. El profeta alaihi salatu wasallam, su ascendencia honrada remonta hasta el profeta Ismail, quien es el hijo del profeta Ibrahim alayhi salam. Reconocer que Muhammad es el mensajero de Dios es una obligación y una condición para ser un creyente musulmán. Reconocer que es un profeta enviado por Allah subhanahu wa ta'ala, nació en Mecca sallallahu alayhi wa sallam y murió en el Medina al-Munawwara a los 63 años en la casa de su mujer Aisha radiyallahu anha. El profeta Muhammad es el siervo de Allah y es el mensajero de Allah y es el último mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala enviado a toda la creación, a los seres humanos y a los jinn. Pero no fue enviado a los ángeles porque los ángeles son siervos de Allah obedientes, elige únicamente de hacer las adoraciones. Nunca desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala, tal como nos informó el Creador en el Corán el Karim: La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Reconocer que Muhammad es el mensajero de Dios es reconocer y tener la creencia firme que el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam fue verídico en todo lo que transmitió por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que él no hablaba de sus pasiones, hablaba únicamente por revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Es una obligación y una condición de creer en el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ser un creyente. Creer en Dios y creer en el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam son las dos condiciones para ser un creyente musulmán. Y es una obligación de creer en todo lo que nos transmitió el profeta alayhi salatu wassalam por parte de Allah y de reconocer que la única vía, el único método para alcanzar,
para conseguir ese conocimiento es la vía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que con la razón no vamos a conseguir saber lo que pasa en la tumba, lo que pasa después de la tumba y lo que pasa en el más allá, el castigo de la tumba y su felicidad. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informó, y el Corán el Karim también nos avisó de esto, que existe el castigo en la tumba y existe la felicidad. El castigo de la tumba para los descreídos y para algunos musulmanes que cometieron pecados en este bajo mundo, cometieron los pecados mayores, los graves, los grandes pecados, y murieron sin arrepentirse de sus pecados. En cuanto al descreído, es decir, la persona que nunca abrazó el Islam, es decir, la persona que murió sin hacerse musulmana, tal como los ateos o los que adoran a Jesús, alayhi salam, o bien a los judíos que niegan el mensajero de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o bien a los mushrikun, los que adoran a las estatuas, o al sol, la luna, o a un ser humano, o bien a los apóstatas, los que salieron del Islam, wal-'iyadhu billah, aquellos si mueren sin arrepentirse de sus pecados, sin hacerse musulmán, sin regresar al Islam para quien salió, y sin abrazar el Islam para quien no era musulmán, aquellos son los descreídos nombrados en el Corán y van a sufrir el castigo de la tumba. Entre los distintos castigos reservados a los descreídos en la tumba está el hecho de que el kafir, el descreído, verá de su tumba el lugar en el cual entrará en el infierno, wal-'iyadhu billah, lo va a ver dos veces, una vez al principio del día y una vez al final del día. También algunos descreídos sufren castigo por las serpientes en las tumbas. Wal-'iyadhu billahi ta'ala. Pedimos a Allah ta'ala de preservarnos del fuego del infierno y del castigo de la tumba. Entre los castigos reservados a los descreídos en la tumba está: la tumba se vuelve estrecha. Los lados de la tumba se van cerrando hasta que las costillas de la persona se entrecrucen, y eso es un castigo para la persona que lo está viviendo. También la oscuridad, el olor del infierno que llega a la persona en la tumba forma parte de los castigos que Allah ha reservado a los descreídos, los que no se hicieron musulmanes o bien abandonaron la religión del Islam. En cuanto al fasiq, en cuanto al musulmán que cometió los pecados mayores en este bajo mundo, tal como los musulmanes y las musulmanas que hacen la fornicación, es decir, van con hombres y mujeres para hacer el sexo sin contrato de matrimonio, aquellos cometen pecados mayores. Y también los que beben bebidas embriagadoras, que sea de poca cantidad o de gran cantidad. Los que comen la carne que no está degollada según la ley del Islam. Los que comen el cerdo, aquellos son los fusaq, y los ejemplos son numerosos. Aquellos si no se arrepienten antes de morir, son fusaq, son musulmanes pecadores que cometieron los pecados mayores y merecen el castigo, si Allah Ta'ala lo quiere, en la tumba. Una vez el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam pasó al lado de dos tumbas y informó a sus compañeros que estos dos musulmanes estaban sufriendo el castigo, y dijo: en cuanto al primero, hacía la fitna, kan yamshi bin namima, hacía la fitna. En cuanto al segundo, su castigo era por ensuciarse con la orina, wal-'iyadhu billah, y es el caso de muchas personas que no hacen el istinja, la higiene íntima, después de sus necesidades. En cuanto a la felicidad en la tumba, para los musulmanes, los virtuosos, los piadosos, los que cumplieron sus obligaciones en este bajo mundo, aquellos que aprendieron su religión de la manera correcta y han obedecido a Allah subhanahu wa ta'ala, aquellos Allah ta'ala ha reservado una felicidad en la tumba antes del más allá, antes de entrar en el paraíso. Los tipos de felicidades que puede encontrar un virtuoso en su tumba
es que Allah Ta'ala crea en la tumba una luz parecida a la luz que tiene la luna un día de luna llena. También el olor del paraíso llega a esa persona en la tumba. Y también entre las felicidades de la tumba se ensancha y la persona está en una tranquilidad, en una felicidad. No desea regresar en este bajo mundo, ni para poseerlo. Entre lo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informó están los libros revelados. Los libros revelados son 104. Todos los libros revelados llaman a la misma religión, a la única religión aceptada por Allah, la religión del Islam. Absolutamente todos los libros han llamado a la misma creencia y a la misma religión. Los más famosos de estos libros son Az-Zabur, y fue revelado al profeta Daud alayhi salam. At-Taurat, y fue revelada al profeta Moisés, Musa alayhi salam. Al-Injil, la Biblia, y fue revelada al profeta Isa alayhi salam. Y el Corán al-Karim, cual fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Todos estos libros fueron revelados a profetas para llamar a la misma religión, la religión del Islam. La creencia de todos los profetas fue la misma. Lo único que cambiaba es la jurisprudencia en las distintas épocas. Por ejemplo, en la época de Isa alayhi salam tenían que rezar 2 veces al día. En la época del profeta Muhammad, en su jurisprudencia, es una obligación de rezar 5 veces al día. El último libro revelado fue revelado al último profeta y es el Corán. Fue revelado en el idioma árabe. Este libro nunca ha sido falsificado, nunca ha sido cambiado. Allah subhanahu wa ta'ala lo ha preservado. A la diferencia de la Biblia, del Injil, cual fue revelado al profeta Isa alayhi salam, la Biblia auténtica ha sido falsificada, wal-'iyadhu billah, y hoy en día los libros que encontramos entre las manos de los cristianos, los libros que llaman ellos Biblia, en realidad no son Biblias, son libros falsificados, escritos por seres humanos. No hay hoy en día entre las manos de la gente la Biblia auténtica revelada al profeta Jesús, Isa alayhi salam. La Biblia auténtica revelada a Isa alayhi salam, Jesús, esta Biblia informó de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, que iba a venir un profeta llamado Ahmed, y Ahmed es un nombre del profeta Muhammad, que vendrá un hombre llamado Ahmed, profeta, y habrá que seguirlo. La Biblia auténtica también confirma que Isa alayhi salatu wassalam era un profeta, y no era Dios, ni tampoco hijo de Dios. La Biblia auténtica del profeta Jesús confirma lo que dicen los musulmanes, que Isa alayhi salam era un profeta, que Isa alayhi salam era un profeta musulmán, que su madre, Maryam alayhi salam, era una virtuosa, que tuvo a Isa sin tener marido, que Isa alayhi salatu wassalam tiene una madre pero no tiene padre. Esto lo que dice la Biblia auténtica. Encontramos en el Corán al-Karim la historia del nacimiento de Isa alayhi salam, de Maryam alayhi salam y de lo que ocurrió con Isa alayhi salatu wassalam. Y la verdad es que Isa no ha muerto, no ha sido crucificado, ha sido elevado en el cielo y está hoy en día viviendo en el segundo cielo con los ángeles. Solo Allah subhanahu wa ta'ala conoce la realidad de esta vida en el cielo, pero la realidad es que Jesús alayhi salam no ha muerto, ni tampoco ha sido crucificado. Todas estas historias son mentiras inventadas por la gente, porque el que mataron en realidad ha sido un compañero de Isa alayhi salatu wassalam.
Entre lo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informó está la resurrección. La resurrección es la salida de los muertos de sus tumbas, después de que Allah subhanahu wa ta'ala haya vuelto a crear el cuerpo que se ha descompuesto en su tumba, los cuerpos que han sido comidos por la tierra, en el caso de que forma parte de los cuerpos que se van a descomponer en la tumba, excepto los cuerpos de los profetas, de los mártires de guerra y también de algunos awliya virtuosos, los santos. La gran mayoría de los cuerpos, una vez introducidos en la tumba, empiezan a descomponerse, empiezan a cambiar. Y esto es una realidad. El cuerpo del ser humano, en la gran mayoría de los casos, se descompone en la tumba hasta que vuelva a la tierra y queda únicamente un hueso llamado ajbu dhanab, un hueso que no se descompone. Y a partir de ese hueso, Allah subhanahu wa ta'ala vuelve a crear el cuerpo que tenía la persona en este bajo mundo. El mismo cuerpo, Allah subhanahu wa ta'ala lo vuelve a crear una segunda vez. Y una vez que Allah subhanahu wa ta'ala ha vuelto a crear todos los cuerpos que se han descompuesto en la tumba, empieza la resurrección, empieza la salida de los muertos de la tumba. Allahu Akbar. El primer en salir de su tumba es el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y sabemos del mensajero de Allah alayhi salatu wasallam que los profetas en sus tumbas el cuerpo no cambia, no se transforma, se queda tal como era en el bajo mundo. Porque el profeta alayhi salatu wasallam dijo en el hadith: "Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun", que los profetas están vivos en sus tumbas y rezan. No cambia en la tumba. Absolutamente nada del cuerpo del profeta Muhammad ha cambiado, tal como los demás de los profetas. Y el primer ser humano en salir de su tumba es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La primera tumba que se abre es la tumba del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. También las tumbas de la gente de Mecca, de la gente del Medina, de la gente de Taif. Son aquellos los primeros seres humanos que salen de sus tumbas. Entre lo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informó está la asamblea, al-Hashr. La asamblea es el hecho de que los seres humanos, después de la resurrección, después de la salida de las tumbas, se juntarán en un lugar. Y este lugar será la tierra cambiada, el ardu al-mubaddala. Es una tierra plana, sin que tenga ni montañas ni valles, absolutamente nada. Mucho más grande y más amplia que nuestra tierra, y estará de color blanco, tal como la plata. La gente, el día de la asamblea, van a ser de 3 categorías. La primera categoría de personas van a ser gente con vestimentas encima de monturas de oro, y aquellos son los atqiya, los virtuosos, los piadosos. La segunda categoría va a ser gente desnuda, y aquellos son los musulmanes que cometieron los pecados mayores en este bajo mundo y que murieron sin arrepentirse de sus pecados. Y la tercera categoría son los descreídos, les van a arrastrar sobre la cara, wal'ayadu billahi ta'ala. Esto es la realidad de la asamblea. Todos los seres humanos estarán reunidos en un mismo lugar para las cuentas, para rendir cuentas sobre sus actos, para rendir cuenta sobre lo que hicieron en este bajo mundo. Solo Allah Ta'ala conoce el número de los seres humanos desde la época de Adam hasta el último ser humano que Allah Ta'ala va a crear, hará morir. Entre lo que nos informó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam está el mizan, la balanza. La balanza el día del juicio es parecida a una balanza del bajo mundo. Tiene 2 platos.
En uno de los dos estarán dispuestos las hasanat, los buenos actos, las buenas acciones, y en el segundo, as-sayyi'at, los pecados, los actos de mal. Los ángeles encargados de pesar los actos son Jibril y Mikail, alayhim as-salam. Si los buenos actos, las hasanat, superan las sayyi'at, los actos de mal, la persona está salvada en el día del juicio. Igualmente, si los buenos actos son iguales a los actos de mal, lo mismo, esta persona forma parte de la gente del paraíso, se salvará el día del juicio. En cuanto a quien las sayyi'at, los pecados, los actos de mal, superan a las hasanat, los buenos actos, los sabios del Islam han dicho que esta persona forma parte de la gente que está bajo la voluntad de Allah. Si Allah quiere, lo castiga, y si Allah quiere, le perdona sus pecados y lo hace directamente entrar en el paraíso sin sufrir castigo en el infierno. En cuanto al descreído, el kafir, aquel no tiene ningunas buenas acciones el día del juicio, ningunos buenos actos el día del juicio, únicamente tendrá malas acciones, pecados, wal'iyadhu billahi ta'ala, y él formará parte de la gente del infierno, sin duda ninguna. Es una obligación de creer en la existencia de los ángeles. Los ángeles son siervos de Allah, creados a partir de la luz. Son cuerpos impalpables y dotados de almas honradas. Son seres honrados según el juicio de Allah. No son machos ni hembras. No comen, no beben, no duermen, no se cansan y no se reproducen. No desobedecen en nada a las órdenes dadas por Allah Ta'ala y cumplen absolutamente todo lo que tienen órdenes de hacer. Son siervos de Allah encargados de muchas funciones. Entre ellos hay quienes se ocupan de la lluvia de las plantas. Existe entre ellos quien se encarga de inscribir los actos de los seres humanos, Raqib y Atid. Entre ellos hay quienes se encargan de coger las almas al momento de la muerte, el ángel Azrail alayhi salam. Otros se ocupan de proteger a los humanos, los preservan de ser los juguetes de los jinn, pero no impiden lo que está predestinado y que va a ocurrir. Así, lo que Allah Ta'ala quiere es, y lo que Allah no quiere no es. También existe entre ellos quienes se encargan de transmitir el salam al mensajero eminente sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad, por parte de los miembros de su comunidad. Allah tabaraka wa ta'ala creó a los ángeles dotándolos de alas. Algunos tienen 2 alas, otros 4 alas, otros 6 y otro más que esto. Se relató en el hadith honrado, según nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Jibril alayhi salam, quien es el jefe de los ángeles, fue creado con 600 alas. Allah, el creador, quien es exento de toda imperfección, crea lo que quiere, hace lo que quiere en cuanto a lo que le pertenece. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam ha visto a Jibril alayhi salam 2 veces bajo su verdadera apariencia. Una primera vez en Ajyad y la segunda vez donde Sidrat al-Muntaha durante su viaje, su ascensión hacia los cielos. Eso demuestra que es posible según la razón de ver a los ángeles. El profeta alayhi salatu wasalam él mismo ha visto a Jibril alayhi salam bajo su verdadera apariencia. La primera vez se desmayó y la segunda Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado la capacidad de verlo bajo su verdadera apariencia sin desmayarse. Y esto es una prueba de que los ángeles se pueden ver. Si Allah Ta'ala otorga la capacidad a una persona de ver a los ángeles, esa persona puede ver a los ángeles. Se confirmó que los ángeles de Allah alayhimus salam pueden tomar a veces otras formas que su forma original. Se autentificó en el hadith honrado y confirmado por parte del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam que Jibril alayhi salam
el ángel honesto encargado de la revelación vino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajo la forma de un hombre vestido con ropa blanca y con el pelo de un negro intenso. Pero que sepan, hermanos en el Islam, que cuando los ángeles toman el aspecto de un hombre, no tienen partes genitales. Tampoco toman el aspecto de una mujer, como lo pretenden algunos injustos. Hasta el punto que algunos erigen estatuas supuestamente a su imagen en forma de mujeres con alas. Esto contradice la creencia de los musulmanes. Allah Ta'ala dice, lo cual significa: por cierto, los que no creen en el más allá llaman a los ángeles con nombres femeninos. Debemos tener cuidado contra semejante creencia y enseñar a nuestros hijos que los ángeles, si toman la forma de un ser humano, no toman la forma de una mujer, y tampoco se asemejan a las mujeres. Deberían saber, queridos hermanos, que los ángeles honrados son santos, awliya, son siervos honrados. Allah Ta'ala los elogiaron en el Corán. Allah Tabaraka wa Ta'ala dijo para describirlos lo que significa: ellos no desobedecen a Allah y hacen todo lo que tienen la orden de hacer. Hermanos en el Islam, como lo sabéis, los ángeles viven en el cielo. Allah subhanahu wa ta'ala ha creado el cielo y ha hecho que el cielo sea el lugar donde viven los ángeles. Nuestro Creador es todopoderoso, existe de toda eternidad y nada más existía. Existe antes del cielo, sin cielo, antes del lugar, sin lugar, antes de las direcciones, sin direcciones, y después de crear el cielo, los lugares y las direcciones, Allah subhanahu wa ta'ala no cambia, sigue existiendo, sin cielo, sin lugar y sin direcciones. Los sabios del Islam han dicho que el que insulta a un ángel sale del Islam, sale de la religión del Islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve del desvío. Allah Ta'ala ha comparado a la persona que toma a los ángeles como enemigos a quien le toma a él como enemigo. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha indicado que los que consideran a los ángeles como enemigos son descreídos. Allah Ta'ala dice, lo que significa: si alguno se hace enemigo de Dios, de sus ángeles, de sus mensajeros, de Jibril o de Mikail, así que sin duda Allah no acepta a los descreídos. En cuanto a Iblis el maldecido, Iblis es el enemigo de los creyentes. No pertenece a los ángeles, sino que al contrario es un jinn. Y la prueba de lo dicho está en el Corán el Karim, el Corán honrado, a saber la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala acerca de Iblis: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه, lo que significa: excepto a Iblis, quien pertenece a los jinn, ha desobedecido a la orden de su Señor. Sobre lo que algunos dijeron acerca de Iblis, que hubiera sido la joya de los ángeles, o sea, el jefe, esto no tiene ningún fundamento y es totalmente falso. Eso contradice el Corán el Karim, así como la descripción confirmada y autentificada de los ángeles en la ley del Islam. Los sabios han dicho también que los ángeles son obligatoriamente preservados de los pecados y de los actos de desobediencia. En cuanto a lo que es cierto, se relatan que dos ángeles llamados Harut y Marut hubieran tenido deseo, que se hubieran enamorado de una mujer llamada Az-Zahra, que hubieran desobedecido a Allah subhanahu wa ta'ala bebiendo vino y cometiendo la fornicación con esta mujer, y después que hubieran matado a una persona injustamente y que esta mujer se hubiera transformado después de esto en un planeta. Todo eso no son más que falsas palabras, mentiras. Es una historia engañosa que no tiene ningún fundamento y a la que no se permite creer. Entre lo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informó por parte de Allah está el puente, as-sirat. El puente es ancho y largo y se sitúa encima del infierno, encima del cual van a pasar los musulmanes.
Algunos de los musulmanes lo van a cruzar volando, algunos muy rápido, tal como el rayo, y algunos como un parpadeo de ojo, es decir, también muy rápido, dependiendo de sus actos en este bajo mundo. Cada ser humano musulmán cruzará el puente a una velocidad referida a sus actos efectuados en este bajo mundo. Es decir, más piadoso era la persona en este bajo mundo, más rápido cruzará el puente. En cuanto a los descreídos y algunos musulmanes que cometieron los pecados mayores en este bajo mundo y no se arrepintieron. Los pecados mayores, tal como el hecho de ir con las mujeres sin contrato de matrimonio, o bien beber bebidas embriagadoras, o bien abandonar el rezo, o bien dejar el ayuno, esos tipos de pecados llamados los pecados mayores, los grandes pecados. Los musulmanes pecadores que han muerto sin arrepentirse de sus pecados, algunos de aquellos inmediatamente al pisar el puente van a caer en el infierno. Igualmente los descreídos no entrarán en el paraíso tal como está confirmado en el Corán el Karim, nunca. El primer paso encima del puente y van a caer directamente en el infierno, wal'ayadhu billah, para quedarse para siempre sufriendo el castigo, un castigo tras otro castigo. El puente es una realidad, es una obligación de creer en lo que nos informó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y el profeta alaihi salatu wassalam, cual no habla de sus pasiones, nos informó de la existencia de un puente que todos tendrán que cruzar, algunos lo cruzarán directamente para entrar al paraíso y algunos al pisarlo van a caer en el infierno. Esto forma parte de lo que nos informó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y fue verídico en todo lo que nos transmitió por parte de Allah. El puente, tal como lo hemos dicho, es un puente arid, ancho y largo, y no es estrecho y fino, tal como algunos lo suelen indicar en algunos de sus libros. El musulmán que cruza el puente, que sea rápido, que sea volando, que sea como un rayo, o que sea corriendo, o que sea andando, este musulmán al llegar al final del puente llega al paraíso, formará parte de la gente del paraíso. Está salvado del castigo reservado a los desobedientes y a los descreídos en el infierno. Una parte de este puente está encima de la tierra cambiada y la segunda parte de este puente está donde está el paraíso. Ahí, una vez cruzado el puente, la persona va a beber del haud, del estanque, del profeta de su comunidad, y luego por la voluntad de Allah la persona entra en el paraíso. Ahí se quedará para siempre para disfrutar de los placeres que Allah Ta'ala ha reservado a los musulmanes, a los creyentes de las distintas comunidades, a los que han reconocido la existencia de Dios, a los que han testificado que el único que merece ser adorado es Allah Ta'ala únicamente. El paraíso reservado a los musulmanes únicamente. Entre lo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam nos informó por parte de Allah y fue verídico, está la recompensa y está el castigo. La recompensa es lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha reservado a sus siervos obedientes, musulmanes, creyentes, y les hará feliz. Y el castigo es lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha reservado para los desobedientes, para los descreídos, wal'ayadhu billah. El castigo es de dos tipos, akbar wa asghar, el mayor y el menor. El castigo, el akbar, el mayor, es el hecho de entrar en el infierno, wal'ayadhu billahi ta'ala. En cuanto al castigo, el asghar, el menor, es lo que va a pasar a los descreídos el día del juicio. Aquellos estarán bajo el sol, bajo el calor del sol,
que se habrá acercado cerca de sus cabezas, tal como lo que fue relatado. Wal'ayadu billahi ta'ala, Allah ordena al sol de bajar hasta acercarse de las cabezas de los kuffar, de los descreídos. Y van a sufrir el castigo, un castigo potente. Van a sudar muchísimo hasta que el sudor suba hasta la boca, pero por la voluntad de Allah, su sudor no se desplaza a otra persona. El descreído, al sufrir este castigo potente, va a decir, Rabbi arihni walaw ilan nar, lo cual significa, oh Allah, aliviame, aun sea en el fuego del infierno. De tanto dolor, va a pensar que el hecho de entrar en el infierno le va a aliviar del castigo del calor. Wal'ayadu billahi ta'ala. En cuanto a los musulmanes virtuosos, el mu'minun al-atqiya, estarán en este momento bajo la sombra del trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Estarán bajo la única sombra en este momento, la sombra del trono de Allah subhanahu wa ta'ala, cual ha creado para manifestar su poder y no para tomárselo como asiento para él. Aquí llamamos la atención sobre un hadith que algunos suelen traducir muy mal, wal'ayadu billah, y cambia totalmente el significado. Este hadith conocido es Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh. Este hadith algunos lo traducen de una manera incorrecta y dicen que 7 categorías de personas estarán bajo la sombra de Allah, wal'ayadu billahi ta'ala, el día en el cual no hay más sombra sino su sombra. Este hadith está en el idioma árabe. Los sabios del Islam lo han explicado con pruebas. Lo han explicado de una manera correcta, que la sombra en este día es la sombra del trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah ta'ala no es un cuerpo, no tiene sombra. Allah ta'ala no necesita el trono. Y Allah subhanahu wa ta'ala no se asemeja a lo que ha creado. Los musulmanes estarán bajo la sombra del trono. Esto es el significado correcto del hadith. Esto es la creencia del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, la creencia de los sabios, de los virtuosos, la creencia correcta. Y es incorrecto y es una creencia desviada de creer que Allah Ta'ala tendría una sombra y que los siervos virtuosos estarían bajo su sombra el día del juicio. Es una creencia en contra de la creencia musulmana. Quien piensa o cree que Dios tiene una sombra ha salido del Islam, y esto por unanimidad de los sabios. Entre lo que nos informó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y es un deber de creer en esto, está el Haud, el estanque. El estanque, el Haud, es un lugar que Allah subhanahu wa ta'ala ha reservado para la gente del paraíso. Un lugar donde van a beber de este estanque antes de entrar en el paraíso y después de haber cruzado el puente. Su largo, tal como su ancho, equivale a una distancia de un mes para la persona que lo efectúa andando. Los vasos dispuestos alrededor de este estanque son muy numerosos, tal como las estrellas en el cielo. La bebida que está allí es más blanca que la leche, más dulce que la miel y más perfumada que el olor del misk. Allah Ta'ala ha preparado para cada profeta un haud, un estanque, y el haud y el estanque, el más grande, es el estanque del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y únicamente la gente de su comunidad van a beber de su haud, de su estanque. La persona, antes de entrar al paraíso, beberá del estanque de su profeta y luego entrará en el paraíso, y por la voluntad de Allah nunca sentirá sed, nunca va a tener sed. Si una persona bebe en el paraíso, no es por sed, es por placer. Wallahu subhanahu wa ta'ala
أعلم وأحكم.